Hola, buenos días a todos, bienvenidos al curso de agujeros negros y estrellas de Planck y vamos a tratar un tema fascinante. Vamos a hablar sobre la distribución de la materia dentro del agujero negro utilizando las técnicas matemáticas de física cuántica del principio de incertidumbre que fuimos desarrollando en las lecciones anteriores. Así que si no has visto las lecciones anteriores, ya es hora de que las veáis. Una de las partes más importantes de este curso, aparte de todo lo que hemos descrito de los agujeros negros, es que queremos ver lo que hay en el interior. Yo desde que era muy chiquitito siempre he querido saber qué es lo que había dentro de un agujero negro. Y era fascinante pues ver los programas de televisión, los documentales, donde te hablaban del misterioso mundo de los agujeros negros. Pues bueno, ya siendo un poquito más mayor, a mis 50 años, ya por fin conozco las herramientas matemáticas que al menos nos dan una idea de cómo se puede distribuir la materia dentro de un agujero negro. ¿Por qué? ¿Por qué es esto importante? Porque la superficie del horizonte de sucesos, que está a una distancia del radio de Schwarzschild con respecto al centro, siempre estamos hablando en estas lecciones de un agujero negro sin rotación de Schwarzschild. Pongo este porque es más bonito. Pero evidentemente, como no podemos ver lo que sucede dentro del agujero, ya que ni siquiera la luz puede escapar, pues entonces necesitamos aplicar ecuaciones matemáticas y principios de la física conocida para intentar al menos dar una respuesta. Y ya vimos que desarrollamos una función de indeterminación en la coordenada radial, de incertidumbre en la coordenada radial. Lo representamos aquí con un sigma cuadrado como si fuera una varianza y que se comporta de una manera muy interesante conforme una partícula va disminuyendo su distancia radial a la singularidad. Si ponemos en la horizontal aquí la zona donde tenemos una incertidumbre 0, aquí tenemos incertidumbre 0, hacia arriba incrementamos la incertidumbre, y en esta zona de la izquierda es el centro del agujero negro, la posición radial 0, que va aumentando conforme nos desplazamos hacia la derecha. Con la distancia radial a la singularidad podemos, por ejemplo, colocar el radio de Schwarzschild aquí, a esta distancia del centro del agujero negro. Y entonces podemos estudiar el comportamiento de la fórmula matemática que desarrollamos en las lecciones anteriores y que nos daba una relación de incertidumbre en la zona radial, pero también en la coordenada temporal. Y la función pues se comportaba de esta manera. Muy poquita incertidumbre, tanto fuera como dentro del agujero negro, pero conforme nos acercamos a la singularidad ya vimos que la incertidumbre es divergente y tiende a infinito. Ya estuvimos analizando la posición de una partícula que alcanzaba la posición 0 en el centro del agujero negro y ya vimos que esa partícula estaba deslocalizada en un intervalo de radio de aproximadamente 10 elevado a menos 20 metros, más o menos. Es decir, que no podemos tener en el centro del agujero negro una partícula con una posición fija, conocida, es decir, 0, y a un tiempo específico fijo y conocido, es decir, un intervalo de tiempo 0. ¿Por qué? Pues porque nos sucede esto, aumenta la incertidumbre. Pero claro, esta función tiene la particularidad de que la incertidumbre en la coordenada radial aumenta tanto que puede alcanzar valores que superan con creces la distancia a la superficie del horizonte de sucesos. Y esto hace que las partículas que hayan entrado al agujero negro puedan salir disparadas hacia afuera del agujero negro simplemente porque su incertidumbre en posición radial es tan grande que se sale del propio agujero negro. Y mientras que esto nos da la posibilidad de que haya radiación que se emita desde dentro a fuera del agujero negro, que se ha descrito y sucede y daría lugar a la evaporación de un agujero negro, tampoco queremos que todas las partículas acaben saliendo
de nuestro agujero. Entonces necesitamos acotar la incertidumbre para no hacerla significativamente superior al radio de Schwarzschild. Porque lo que no nos interesa es tener partículas que, aunque se acerquen al centro del agujero negro, estén tan deslocalizadas que se distribuyan en el espacio infinito. Así que vamos a acotar estas funciones y vamos a ver qué resultados tan interesantes obtenemos. Pues bueno, de esto va nuestra lección. Nuestra lección nos va a dar información sobre cómo se distribuyen las partículas dentro del horizonte de sucesos de un agujero negro, que lo he dibujado aquí de color azul. Pero hay que tener en cuenta la limitación del modelo que estamos utilizando, que es básicamente la solución de Schwarzschild, porque la solución de Schwarzschild de manera explícita considera que existe una singularidad donde toda la materia del agujero negro está en el punto central sin dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, eso no lo podemos cambiar de la solución y de hecho desarrollamos las ecuaciones en la lección anterior. Eso no lo podemos cambiar, pero lo que sí que podemos preguntarnos es cómo se distribuye una nueva partícula que entre dentro del agujero negro y si puede alcanzar la singularidad del agujero negro o, por el contrario, como hemos visto en el gráfico anterior, sale despedida fuera del agujero negro, incluso con la posibilidad de deslocalizarse dentro del volumen del agujero negro y con la posibilidad de poder salirse del horizonte de sucesos si supera esa deslocalización el radio de Schwarzschild. Tenemos aquí, entonces, vamos a plantear el problema, tenemos aquí nuestra partícula y la hemos colocado aquí y va a tener pues una posición radial R, que la tenemos aquí. Y además lo que no queremos, porque esta partícula no va a ser una partícula sin dimensiones, con una localización finita, sino que vamos a considerar que debido a las propiedades de la física cuántica va a estar deslocalizada dentro del agujero negro por el principio de incertidumbre. Y eso implica que va a estar deslocalizada en un intervalo que está proporcionado por la incertidumbre en la coordenada radial. Aquí la he dibujado hasta la superficie de Schwarzschild simplemente para indicar que si tuviéramos una partícula aquí con una indeterminación en la coordenada radial como esta partícula estaría deslocalizada en toda esta zona del agujero negro, como si fuera una partícula difusa y estirada, ¿de acuerdo? Pero necesitamos imponer una condición. Necesitamos imponer la condición de que la suma de su posición radial más la incertidumbre en la coordenada radial no superen el radio de Schwarzschild. ¿Por qué? Porque sabemos que en condiciones normales la mayor parte de la materia de las partículas no salen del agujero de Schwarzschild. Entonces esa condición se tiene que dar, aunque tenemos que dejar una pequeña probabilidad de que las partículas puedan salir. Entonces tenemos que imponer la siguiente condición. R más sigma R tiene que ser menor o igual que el radio de Schwarzschild para que nuestra partícula no se deslocalice fuera. Y tenemos otra inecuación que resolver. Vamos a resolverla. Nos dará además una posición radial límite. Nos va a dar información sobre la posición radial asociada a la incertidumbre en la posición radial y su incertidumbre de tal manera que no salgan del agujero negro. Va a ser una posición radial límite que se tiene que cumplir. Vamos a calcularlo. Bien. Lo que vamos a hacer es resolver, lo hemos pasado la inecuación a una ecuación, muy probablemente vaya cambiando de ecuación a inecuación, no pasa nada, pero vamos a resolver esta ecuación. R más la incertidumbre en la coordenada radial la vamos a igualar al radio de Schwarzschild. Esto se tiene que cumplir para el agujero negro. Bueno, pues la posición radial es R y la incertidumbre, como ya vimos, ya desarrollamos toda esta ecuación en las lecciones anteriores, pues corresponde a la raíz cuadrada de todo esto, ¿vale? Todo esto, tenemos el radio de Schwarzschild, tenemos también el cuadrado de la longitud de Planck, aquí tenemos la parte de la incertidumbre temporal con esta función, con el radio de Schwarzschild,
la posición radial. Tenemos componentes de la velocidad propia, los componentes de tiempo de la partícula, el momento en la coordenada radial de la partícula, la masa del agujero negro. Ya veis que es una función de este estilo que corresponde al gráfico que hemos visto al inicio de la lección. Aquí podríamos poner un más menos, ¿de acuerdo? Y aquí poner valor absoluto, ¿vale? Un valor absoluto y más menos. Pero bueno, lo podemos dejar con la solución con el signo positivo. Bien, y esto lo que queremos hacer es que sea menor o igual que 2mg. Ya sabéis que el radio de Schwarzschild es esto, dividido c al cuadrado, pero estamos trabajando en unidades donde c es igual a 1. Más tarde, si queremos, incorporaremos la velocidad de la luz a nuestro problema. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que resolver esta inecuación o esta ecuación, si queréis verlo de esta manera. Bien, y lo que vamos a hacer algunas simplificaciones, entre las cuales vamos a incluir la masa de la partícula, que corresponde al momento radial. Tal y como lo hemos visto en las lecciones anteriores, hemos fijado los componentes tiempo de la velocidad propia de la partícula a 0, que eso correspondería a una velocidad máxima correspondiente a la velocidad de la luz en la coordenada radial, ¿de acuerdo? Y entonces se nos simplifica la ecuación en esta función que es bastante simple, 2mm. Aquí pondremos la masa unidad, como si fuera la partícula de 1 kilo, con la masa de 1 kilogramo, R dividido RS, que es el radio de Schwarzschild, menos 1 al cuadrado, LP, más todo esto. Muy bien, pues vamos a seguir resolviéndola. Vamos a resolverla, pero lo vamos a hacer un poquito a lo fácil. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. ¿Y por qué? Porque, bueno, resolverla, aunque se puede hacer, pero tenemos una R aquí, otra R que está aquí dentro, deberíamos esto elevarlo al cuadrado, en fin, se nos puede complicar el asunto, ¿vale? Al final sería una ecuación cuadrática un poco complicada. Entonces lo mejor es que probemos cuál es la solución si colocamos en la posición radial R la posición del radio de Schwarzschild MG. La mitad de justo en la mitad del radio de Schwarzschild. Digamos que en el medio, entre el origen del agujero negro y el horizonte de sucesos, en esa posición media. Y entonces queremos calcular cuánto va a ser esa desviación, sobre todo esa desviación, esa incertidumbre en la coordenada temporal, que es lo que tenemos de incógnita aquí. ¿Veis? Nuestra incógnita en el problema es la incertidumbre en la coordenada temporal, porque esta es la incertidumbre en la coordenada radial, ¿de acuerdo? Y lo hemos puesto en función de la incertidumbre de la coordenada temporal. Y ya veréis que esto tiene su lógica. Vamos a ver el resultado. Bien. Pues colocamos donde vemos la R, ponemos mg, 2mg, que corresponde al radio de Schwarzschild. Recordad que aquí hemos puesto c es igual a 1. Y aquí lo mismo, vamos a poner en vez del radio de Schwarzschild mg, que va a ser pues mucho más sencillo el resultado. ¿De acuerdo? Vamos a seguir operando. Bien. Fijaos, esto con esto se nos va a simplificar. Esto nos va a dar 0,5 menos 1 al cuadrado, que va a ser 0,25 y va a ser 1/4. Y ese 1/4 se nos va a simplificar con este 2. Así que esto es muy fácil. Esto de aquí es mucho más fácil. Esto es 2mg. 2mg entre mg va a ser 2. 1 menos 2 menos 1 al cuadrado nos va a dar 1. Así que todo esto va a ser 1. Y obtendremos pues algo tan sencillo como esto. mg, que es la posición radial que hemos puesto, más la raíz cuadrada de 2m, 4m, l cuadrado p, más nuestra incertidumbre temporal. Y esto pues se nos va a simplificar. Vamos a seguir operando. ¿Vale? Entonces, la condición que nosotros hemos puesto para que nuestra partícula pueda permanecer dentro del agujero negro, pero con la posibilidad de deslocalizarse hasta el horizonte de sucesos, porque si nos deslocalizamos hacia el horizonte de sucesos tiene una posibilidad de poder salir, pues entonces lo volvemos a igualar a 2mg. ¿De acuerdo? Que era básicamente esta ecuación que hay aquí. Realmente es una inecuación. Pero lo hacemos de esta manera porque ahora este mg pasa aquí restando, nos va a dar mg y podemos elevarlo todo al cuadrado. Entonces tenemos esto, he vuelto a poner la inecuación, perdonadme como lo hago on the go,
Pues a veces pongo igual, a veces pongo menor o igual. ¿De acuerdo? Pero ahora simplemente lo que tenemos que hacer es elevarlo al cuadrado. Elevamos la izquierda y la derecha al cuadrado y nos queda esta ecuación de aquí. Nos queda una incertidumbre, una varianza si queréis verlo, aquí en la coordenada temporal que tiene un poquito, una cantidad que va a ser muy pequeñita, la masa del agujero negro, la masa de la partícula y el cuadrado de la longitud de Planck. Si tuviéramos una partícula de 1 kilo en un agujero negro de masa solar, esta operación nos daría 10 elevado a menos 22, creo, 10 elevado a menos 22, para que os podáis hacer una idea. Y ahora la idea es despejar la incertidumbre en el tiempo. Vale, pues ya hemos asociado esta condición de incertidumbre en el tiempo y nos da una ecuación de este estilo. La incertidumbre en el tiempo, es decir, podemos colocar una partícula sin ningún problema en la zona de la mitad comprendida entre el origen del agujero negro y el horizonte de sucesos. Y eso va a tener asociado una incertidumbre en la coordenada temporal. Y esa incertidumbre en la coordenada temporal, fijaos que esto de aquí va a tener dimensiones de longitud. Si colocamos el c cuadrado aquí abajo, tendríamos que colocar aquí también un c cuadrado. Aquí sería un c a la cuarta. Aquí tendríamos que colocar un c cuadrado para darle las dimensiones correctas también a la incertidumbre, o ponerla simplemente en unidades de tiempo. Pero aquí lo que quiero es que penséis como si fuera esto una especie de coordenada longitudinal, de longitud. Fijaos, necesitamos cumplir que la incertidumbre en la coordenada temporal, para que nuestra partícula esté en el medio y tenga la posibilidad de deslocalizarse en todo el volumen del agujero negro, tiene que ser menor o igual que... Aquí estamos trabajando en el cuadrado. Podríamos hacer la raíz cuadrada. El propio radio de Schwarzschild menos una cantidad muy pequeñita. ¿De acuerdo? Una cantidad casi despreciable, pero esta cantidad que tenemos aquí, que es casi despreciable, es lo que hace que no nos salgamos del horizonte de sucesos, por una cantidad en el orden de las unidades de Planck. Si no lo veis muy claro, simplemente es cuestión de pensar que nuestra partícula en el agujero negro tiene que tener una deslocalización en la coordenada temporal que tiene que ser menor o igual que esta formulita de aquí. ¿De acuerdo? Va a ser menor cuanto más gordo sea el agujero negro o cuanto más pequeña sea la partícula con la que estamos trabajando. Y esto representa... Si esto es igual a esta cantidad, esta cantidad representa la condición límite. La condición límite para que tengamos esa partícula en esa posición. Y si veis, es independiente de la posición R que hemos elegido. Hemos puesto como ejemplo mg, como posición R, pero podríamos sustituir aquí por R. Lo podríamos poner en función de R, pero es mucho más sencillo resolver la ecuación con este ejemplo. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer lo mismo, pero para una partícula para la cual conocemos con absoluta certeza su posición temporal, que también va a ser interesante. ¿Vale? Entonces la posición de la partícula, como ya hemos visto, es su posición radial más menos la incertidumbre que nosotros tenemos en la coordenada radial, que corresponde a esto y es función también de la incertidumbre en el tiempo. Bien, si hacemos que la partícula no tenga incertidumbre en el tiempo, esto se nos anula, porque hacemos que sigma cuadrado sea 0. Y nos queda una solución de este estilo. Fijaos, una solución que no tiene singularidad. Si el radio se hace 0, ¿de acuerdo? Esto se hace 1 y nos queda ese radio de la estrella de Planck que calculamos en las lecciones anteriores igual a 2m lp cuadrado con la raíz cuadrada.
¿De acuerdo? Pero fijaos qué sencilla es la fórmula. Ahora vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Vamos a calcular la posición de nuestra partícula, conociendo su posición temporal con absoluta certeza. Ponemos mg aquí dividido entre 2 y nos pasa lo mismo. Esto de aquí va a ser 1/4. Y nos queda que la posición de la partícula que hemos puesto en la mitad del agujero negro, entre el origen y el horizonte de sucesos, en esa zona, va a ser igual a mg más menos una cantidad pequeñísima que es 10 a la menos 20 o 10 a la menos 22 si estamos hablando de un agujero negro de masa solar y una masa para una partícula de 1 kilogramo. Es decir, la desviación en la coordenada radial dentro de lo que es el agujero negro es ínfima, es pequeñísima en comparación con la posición de la partícula. Es decir, podríamos de una manera macroscópica saber dónde está nuestra partícula dentro del agujero negro sin verla por el horizonte de sucesos, pero va a estar distribuida en una zona del espacio comprendida en un intervalo entre más o menos la raíz cuadrada de todo esto. Es decir, esto sería una posición media para la partícula, pero realmente va a fluctuar en un intervalo entre estos valores. ¿De acuerdo? Lo podemos arreglar sacando la longitud de Planck aquí y vemos que es básicamente un número, un escalar que nos va a modificar la longitud de Planck. Y esta incertidumbre entonces se está moviendo en rangos de unidades de Planck. Son incertidumbres muy pequeñas cuando estamos hablando evidentemente de que conocemos con total precisión su posición temporal. Es sorprendentemente precisa esta posición y podéis verlo calculando el coeficiente de variación, que es básicamente esta longitud entre la posición media y multiplicado por 100, para que veáis qué porcentaje tenemos de error en la precisión de la posición. Y vamos ahora a lo más interesante, porque bueno, ya vemos que no hay ningún problema si tenemos una partícula que está suficientemente lejos de la singularidad. Va a tener asociada una incertidumbre de posición que va a ser pequeña. En el caso de la incertidumbre temporal hemos calculado un límite también que tiene que cumplir para una incertidumbre temporal. Pero ahora lo que queremos es ver qué sucede cuando nos acercamos a la singularidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la singularidad es donde se nos dispara al infinito la incertidumbre en la zona radial. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estudiar el caso cuando nos acerquemos a la singularidad. Aquí lo he simplificado en las condiciones que ya hemos establecido en esta lección y en las lecciones anteriores. Aquí he recuperado c² para tener las dimensiones correctas. ¿De acuerdo? Este c² le va a proporcionar a esta expresión las dimensiones de longitud al cuadrado. Pero bueno, tenemos nuestra fórmula de la incertidumbre en la coordenada radial. Vamos a ver qué sucede cuando nos acercamos a la singularidad. Esto es un valor pequeñísimo, es un valor muy pequeño incluso para agujeros negros muy grandes, porque tiene el cuadrado de la longitud de Planck. Sin embargo, conforme nos vamos acercando a r igual a 0, cuando r tiende a 0, fijaos que esto va a tender a infinito. ¿Por qué? Porque esta parte de la ecuación es la dominante cuando nos vamos aproximando a la singularidad del agujero negro. Pero no queremos llegar a la singularidad, queremos llegar a la zona donde la incertidumbre en la coordenada radial es aproximadamente igual al radio de Schwarzschild. ¿Por qué? Porque queremos que las partículas se acerquen lo suficientemente a la singularidad, pero de tal manera que todavía queden atrapadas dentro del agujero negro. Si superamos ese umbral, se nos salen del agujero negro. Y eso nos va a dar un valor límite para la posición radial a la que nosotros nos podemos acercar cumpliendo con las ecuaciones de la física actual.
¿vale? Entonces esto simplemente lo vamos a quitar, de aquí lo vamos a despreciar, porque cerca de la singularidad nuestra función se va a comportar como esta fórmula. Y la condición para que la partícula se distribuya por todo el agujero negro sin salir es la que hemos visto antes. Esto de aquí podemos hacer la raíz cuadrada para tenerlo más bonito, ¿vale? Nos corresponde a esta fórmula. Y lo vamos a igualar al radio de Schwarzschild. ¿Por qué? Porque si el radio de Schwarzschild, si ponemos este límite para esa incertidumbre en la coordenada radial, ya nuestra partícula puede llegar al horizonte de sucesos sin salir de él. Realmente esto debería ser menor o igual. ¿De acuerdo? Pero esta es la condición que nosotros tenemos que imponer a nuestra fórmula de la incertidumbre para que de esta manera nuestra partícula permanezca dentro del agujero negro, pero distribuida a lo largo de todo el agujero negro, porque va a tener una desviación que se acerca al radio de Schwarzschild, ¿vale? La partícula va a tener una desviación que va a ser tan grande como el propio agujero negro. Y ahora lo único que tenemos que hacer es operar con esto, resolver esta ecuación para R. Y lo que hay que hacer, pues esta R la podemos pasar aquí y multiplicar la R, el radio de Schwarzschild por R, es decir, multiplicamos todo por R, esto por R y esto por R. Y nos queda la fórmula muy simple. El radio de Schwarzschild por R es igual a CR menos el radio de Schwarzschild por la desviación temporal. Y aquí podemos hacer algo incluso más sencillo, fijaos. Nosotros suponemos que la situación de la que estamos hablando es una posición radial muy cerquita a la singularidad, que se va a aproximar a cero. Por lo tanto, dentro de esta fórmula de aquí, por cierto, esto tiene que ser en valores absolutos, ¿de acuerdo? Esto es va a ser un valor absoluto. Como estamos trabajando en coordenadas radiales, daría un poco igual el signo, pero esto debería ser valor absoluto. Bien. Como esto se va a aproximar a cero, prácticamente R menos el radio de Schwarzschild va a ser el radio de Schwarzschild. Entonces, esto de aquí lo podemos simplificar con este radio de Schwarzschild allá y nos deja la siguiente fórmula fantástica. La situación límite para una partícula que se acerque lo más posible a la singularidad del agujero negro, incluyendo también, como veis aquí, una incertidumbre en el tiempo, una incertidumbre temporal, y para que no se salga del agujero negro tiene que cumplir esto. El radio tiene que ser mayor o igual que este valor que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Solo entonces la partícula no sale despedida. Esto tiene que ser mayor o igual, ¿de acuerdo? A veces cuando se resuelven las inecuaciones se cometen ciertos errores al dividir cosas, tiene que cambiar la orientación de las inigualdades, digámoslo de esa manera. Por eso yo prefiero resolverlo como una igualdad, ¿vale? El radio en el cual nuestra partícula se distribuye a lo largo de todo el agujero negro corresponde a la velocidad de la luz multiplicada por la incertidumbre en la coordenada temporal. La velocidad de la luz, como tiene dimensiones de longitud dividido tiempo y esto tiene longitudes de tiempo, evidentemente el radio tiene unidades de longitud. Así que, curiosamente, es una fórmula que es independiente de la masa del agujero negro, pero es dependiente de la incertidumbre temporal. También es independiente de la masa de la partícula, si os habéis fijado. Así que vamos a hacer una prueba. Vamos a considerar una partícula que ya es independiente de la masa, puede tener cualquier tipo de masa, pero tenemos una incertidumbre correspondiente a una unidad de Planck, que se considera que el tiempo de Planck, la unidad de Planck, es el mínimo tiempo posible, medible o existente en nuestro universo. Es decir, es la situación más extrema con la cual nos vamos a encontrar jamás. Conocer la posición de una partícula con una precisión de una unidad de tiempo de Planck.
no hay que ser muy aguililla para darse cuenta de que si multiplicamos c por el tiempo de Planck nos va a dar la longitud de Planck como radio. Vamos a verlo. Bien, ponemos la velocidad de la luz, ponemos el tiempo de Planck, 5 por 10 elevado a menos 44, lo multiplicamos todos y nos da justo la longitud de Planck, 1,5 por 10 elevado a menos 35. En la situación más extrema, en los agujeros negros, donde conocemos la precisión temporal de una partícula con respecto a una sola unidad de Planck, nos da que nuestra estrella de Planck en esas condiciones o la partícula está en una posición, se puede acercar al centro del agujero negro hasta la longitud de Planck, no menos, porque si supera esta longitud se nos sale del agujero negro. La longitud de Planck. Y recordad que lo que hemos hecho son fórmulas que son ciertas si asumimos las aproximaciones que hemos hecho. Y en unidades naturales, pues ese límite de radio en el cual la materia no puede llegar, pues está proporcionado por la incertidumbre en la coordenada temporal, por esa propia incertidumbre. Y si tenemos un agujero negro aquí, con la masa solar dentro de la superficie del horizonte de sucesos, aunque no podamos verlas, de acuerdo con estos modelos del principio de incertidumbre que hemos utilizado, sí que podemos decir que las partículas están deslocalizadas en el interior del agujero negro, que van a estar en una posición media, pero van a fluctuar en un intervalo de posiciones que van a depender de la incertidumbre temporal, de la incertidumbre en la coordenada temporal, y que tiene que tener un valor tal para que la partícula no salga de nuestro agujero negro. Y ese límite que nos delimita una zona esférica, que es el centro del agujero negro, donde reside la singularidad real, es aproximadamente correspondiente al valor de la incertidumbre temporal, multiplicada evidentemente por la velocidad de la luz. Esto implica que cualquier partícula que se atreva a llegar a posiciones radiales inferiores a la incertidumbre temporal, debido al principio de incertidumbre que hemos aplicado para resolver estas ecuaciones, estaría de esa forma distribuida no solo dentro del agujero negro, sino también fuera del agujero negro. Y eso lo podríamos interpretar como partículas que tienen alguna posibilidad de escapar del agujero negro y por lo tanto el agujero negro podría evaporarse. Y aquellas partículas que estén en esta zona se distribuyen, sí, evidentemente van a tener su posición radial media en esta superficie esférica, pero realmente su posición va a estar comprendida en un intervalo que abarca todo el diámetro del agujero negro, siempre y cuando nuestra partícula se vaya aproximando a esta zona. Si la partícula está en cualquier otra zona, puede estar sin problemas, con la condición de que no se salga del agujero negro, y si conocemos con absoluta precisión su localización temporal, pues también conoceremos con bastante precisión su localización espacial. Pero básicamente vemos que las partículas se nos van a distribuir como una especie de cuerditas, como veis aquí, en este caso es la cuerda más larga, como una especie de cuerditas que nos representan esos intervalos de distribución en la localización. ¿Vale? Y podríamos preguntarnos si una partícula que esté en estas condiciones y llegue a deslocalizarse hasta la superficie del horizonte de sucesos, si mediante efectos tipo de túnel cuántico podría salir del agujero negro. Y con varios modelos de aplicación de física cuántica en agujerología, pues ese parece ser el caso, y de hecho pues sí, se emite radiación por parte de los agujeros negros. ¿Por qué? Porque habría para esta partícula una probabilidad de cierto escape, una cierta probabilidad de escape.
a pesar de que no esté moviéndose a velocidades superiores a la de la luz. Esto es una deslocalización, no es una velocidad, es una deslocalización en la posición de la partícula. Y bueno, pues este tipo de resultados nos pueden recordar, son muy compatibles al modelo de Fastball de String Theory, de la teoría de cuerdas, ¿no? Donde las partículas pues son cuerdas que se distribuyen de esta forma dentro del agujero negro. Aquí tenemos el horizonte de sucesos, la superficie del horizonte de sucesos, donde no existe la singularidad. En nuestro caso lo que hemos visto es que las partículas no llegan a la singularidad, ¿de acuerdo? Aunque hemos partido de la solución de Schwarzschild, que sí tiene una singularidad, pero las nuevas partículas tienen prohibida la llegada a la singularidad, y aquellas que se acercan demasiado pues sí que se distribuyen. Al final su posición queda distribuida como un string de String Theory a todo el diámetro del agujero negro. Entonces los datos que hemos proporcionado aquí son más bien compatibles con la idea de un agujero negro de tipo fastball o bola difusa con strings que un modelo como Loop Quantum Gravity, donde es una esfera sólida, posiblemente hueca, de un cierto radio, ¿no? Una cosa un poquito más definida. Pues bueno, espero que os haya gustado la lección. Si es así, os invito a suscribiros a mi canal. Os dejo un enlace al curso y otro a la lección anterior. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.